Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que ustedes tengan hoy día sus apuntes. Ya hemos estado estudiando en la predicación dominical el capítulo número 1. Ahora vamos a entrar al capítulo número 2. Todavía no le bajan. Bájenle un poquito, por favor. Está muy alto. Por favor, si son tan amables. Al pastor Martín sí, súbanle todo, ¿no? Ya, porque él sí lo necesita, pero yo no. Por favor. Gracias, gracias. Muy bien, entonces le decía, ya hemos visto el capítulo 1, capítulo de Hechos. Hoy día entramos al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el sermón de esta mañana se titula, según el apunte que usted tiene ahí, El estruendo del Espíritu. Y justamente eso es lo que vamos a ver, lo que ocurre aquí en el capítulo número 2 de Hechos. Bueno, sencillamente, en el capítulo 1 nosotros encontramos, por ejemplo, la promesa que Cristo hizo a los apóstoles, a los discípulos. En el capítulo número 1, en el versículo número 5, encontramos la promesa de Cristo, donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la promesa de Jesucristo a los apóstoles. Y luego más adelante, hablando del mismo tema, en el versículo 8, que es súper conocido, el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y consecuencia de esto es que me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del Señor Jesucristo, y en consonante con esto, ellos recibieron el encargo del Señor de regresar a Jerusalén, donde tenían que esperar la promesa que les había hecho de la venida del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que después que Él ascendió a los cielos, en el versículo número 12, entonces volvieron a Jerusalén. Los discípulos volvieron a Jerusalén, esperando la promesa del Señor Jesucristo, que Él les había dicho en el capítulo 1, versículo número 5, les había dicho, dentro de no muchos días ustedes van a recibir al Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, le dice, ¿no? Así que lo que vamos a ver en el capítulo número 2 de Hechos, y le voy diciendo que hoy es imposible que veamos todo un capítulo tan largo, tiene 47 versículos, así que solo pretendemos darle una mirada a los primeros 4 versículos, pero lo que tenemos en el capítulo número 2 de Hechos es primeramente el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. ¿Cuál promesa? La venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes que estaban ahí inicialmente se convierten en el núcleo con el cual se inicia la iglesia del Señor. Y justamente la venida del Espíritu Santo, eso lleva a la formación, al nacimiento de la iglesia. La iglesia, hermanos, no existía en el Antiguo Testamento, como la vez pasada estuvimos hablando. Pablo en el libro de Efesios llama a la iglesia un misterio, dice, un misterio que estaba oculto por las edades, por las generaciones, y la Biblia dice que ese misterio no se dio a conocer a los profetas en el Antiguo Testamento, sino que ese misterio ha sido revelado ahora, como Pablo dice, a sus santos apóstoles y profetas. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos la revelación de la iglesia. La iglesia no había en el Antiguo Testamento. La iglesia comenzó una formación durante el ministerio de Jesucristo. Jesucristo es el constructor de la iglesia, Él es el edificador de la iglesia, y Él la comenzó a construir durante su ministerio, como dejando a los apóstoles, digámoslo así, como el núcleo con el cual se inició la iglesia, y a ese núcleo de la iglesia se les dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora en el capítulo número 2 de Hechos tenemos la realización de esa promesa, la promesa de la venida del Espíritu Santo y la promesa del nacimiento de la iglesia. Así que nos encontramos ante un capítulo muy clave, muy importante, hermanos, para que podamos entender lo que dice el texto bíblico,
porque en base a este capítulo número 2 se han sacado no sé cuántas, pero podemos decir 101 enseñanzas y muchas de ellas distorsionadas en cuanto a la obra del Espíritu Santo, en cuanto a la iglesia, en cuanto, por ejemplo, a la salvación también, porque acá también se habla de la salvación. Cuando Pedro termina su sermón, él los invita a un arrepentimiento, a salvación. También, por ejemplo, se ha sacado malas enseñanzas en cuanto a la comunión de los creyentes, porque este capítulo 2 termina hablando que los creyentes están reunidos en Jerusalén, teniendo comunión entre ellos, están todos los días juntos y están comiendo juntos, predicando el evangelio, pero se han sacado muchas enseñanzas distorsionadas. Sobre todo una de ellas es la que afecta en cuanto a los dones del Espíritu Santo, que aquí se va a ver claramente que cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, los bautiza y luego los llena a los hermanos, ellos comienzan a hablar lenguas en ese momento, como una señal a los judíos que estaban presentes en Jerusalén de que lo que estaba ocurriendo no era cualquier acontecimiento, sino que lo que estaba ocurriendo en ese momento era la obra de Dios. Y los judíos tenían que estar convencidos de eso, así que la señal inequívoca eran las lenguas. Pero nos estamos adelantando a lo que tenemos que ver durante, no sé, quizás 3, 4 domingos. Vamos a estar viendo el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Así que, como le dije, el tema de esta mañana, usted lo tiene ahí en su sermón, pero en sus apuntes del sermón, es el estruendo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que para que el Espíritu Santo pueda venir a la tierra, el Señor Jesucristo tenía que haber regresado al cielo. Por ejemplo, si usted gusta, y solamente quiero leerlo rápidamente, en el capítulo 7 de San Juan, cuando está terminando una de las grandes fiestas de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 Jesucristo dice así, y también Juan va a poner un comentario sabiendo ya lo que había ocurrido, porque esto se escribe después de la fiesta de Pentecostés, que estamos viendo en Hechos capítulo número 2. Pero en el capítulo 7 de San Juan, versículos 37 al 39, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y aquí viene lo que Cristo va a decir. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Bueno, hasta ahí es lo que Cristo habló, lo que Él dijo, que el Espíritu iba a fluir, salir. Entonces Juan coloca este comentario, dice en el versículo 39, dice: esto dijo del Espíritu, ojo, del Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Y luego observe lo que dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, durante su ministerio de Cristo, aún el Espíritu Santo no había venido de una forma permanente sobre los discípulos. Lo que se estaba esperando era que Jesucristo regresara al cielo y el Espíritu Santo viniera. Y eso es lo que vemos en el capítulo número 1 de Hechos, Jesucristo regresando y 10 días después el Espíritu Santo viniendo a la tierra en cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Así que, como le digo, estamos en un capítulo 2 de Hechos, es un capítulo crucial, hermanos. Un capítulo clave que va a determinar mucho de lo que creemos. Porque si comenzamos a ver las cosas mal, todo lo que viene de ahí en adelante va a ser mal. Si comenzamos a entender las cosas bien, de acuerdo a lo que la Biblia dice, Dios dice, vamos a comenzar a ver las cosas de la forma correcta. Ese es como cuando uno construye una casa, por decirlo así. Si el fundamento es malo, la construcción va a ser también mala. Y lo mismo ocurre con la vida espiritual. Si lo que aprendemos doctrinalmente es malo, lo que vamos a ir añadiendo después va a ser malo también. Todo se va a distorsionar. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es aprender
qué dice la palabra de Dios, como dice en el libro de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, y así vamos edificando poco a poco la doctrina en nuestros corazones. Bueno, entonces, ya que estamos en materia hablando de todo esto, de lo que ocurre en el capítulo 2, y hemos dicho que el capítulo 2 es el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo que Cristo hizo, y ya hemos dicho que también aquí se ve en el capítulo 2 el nacimiento de la iglesia. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los primeros 4 versículos que tenemos aquí en el capítulo 2, ¿sí? Bueno, y usted tiene ahí sus notas, y usted ve que en sus notas hay número 1, número 2, número 3, número 4, que en esta ocasión cada número va a coincidir con un versículo, ¿sí? Quiere decir que el número 1 tiene que ver con el versículo número 1, capítulo 2, versículo número 1, y ahí yo le he dejado un pequeño espacio donde usted solamente va a poner una palabra, la palabra Pentecostés. Número 1, Pentecostés. Eso es lo que tenemos en el capítulo 2, versículo número 1, Pentecostés. Capítulo 2, versículo número 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí es donde yo le quiero comenzar diciendo lo siguiente, de que aquí, en este capítulo número 2 de Hechos, vamos a ir viendo el primer problema doctrinal. ¿Por qué el primer problema doctrinal? Porque primero le digo lo que Pentecostés es. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés, hermanos, es sencillamente una de las 7 fiestas que Dios había establecido para su pueblo Israel en Levítico capítulo número 23. Habían 7 fiestas nacionales, y algunas de ellas eran muy importantes, donde literalmente todos los judíos tenían que asistir a esta fiesta a la ciudad de Jerusalén para rendir adoración a Dios. Y lo que tenemos aquí en el capítulo 2 de Hechos es una de estas fiestas, la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta para los judíos. Estaban reunidos ahí, había literalmente, hermanos, ese día en Pentecostés, que tenemos aquí en capítulo 2, habían literalmente miles de judíos reunidos en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 2, en el versículo número 6, solamente se nos dice que había una gran multitud, dice, había una gran multitud de judíos presentes que cuando oyeron lo que estaba sucediendo, ellos corrieron a ver lo que sucedía ahí con los apóstoles. Y entonces Pentecostés, una de las 7 fiestas establecidas por Dios en Levítico capítulo número 23. Eso es lo que es Pentecostés. Y desde ya le vamos diciendo, eso quiere decir que esta fiesta no tiene nada que ver con nosotros, la iglesia. Porque nosotros, la iglesia, no somos del pueblo judío, somos la iglesia del Señor. Ahora, lo que le quiero decir por el otro lado, porque le he dicho lo que Pentecostés es, ahora le quiero decir lo que Pentecostés no es. Hermano, Pentecostés no es, y es aquí donde vamos a ir aclarando conceptos erróneos de muchos creyentes que han sido influenciados por el internet, por la radio, por alguna literatura que no está bien centrada en la palabra. Y le voy diciendo que Pentecostés no es una experiencia mística. Y el Pentecostés no es una experiencia que todos los cristianos necesitamos tener urgentemente. Eso no es Pentecostés. Pentecostés ya hemos dicho lo que es, y le estoy diciendo lo que no es. No es una experiencia mística. Ahora, ¿por qué muchos creyentes caen en esta idea de una experiencia mística? Porque muchos creyentes sencillamente ignoran las Escrituras, desconocen la palabra de Dios. Y cuando una persona ignora las Escrituras, se confunde doctrinalmente. Cuando un hombre o una mujer no conoce lo que la Biblia dice, entonces va a estar sumamente confundido, va a estar perdido, porque en la palabra de Dios hay 101 temas que se enseñan, y si uno no conoce lo que Dios dice en su palabra, uno está totalmente desubicado. A veces algunos creyentes preguntan, y a mí me han preguntado en algún momento dado de mi vida, me dicen, ¿no? ¿Has tenido tu Pentecostés? Me dicen. Y no sé si alguna vez ustedes le han hecho una pregunta similar, no exactamente palabra por palabra, ¿no? Pero le han dicho, ¿has experimentado el fuego pentecostal? Dicen. Bueno, luego vamos a hablar del fuego, sí, pero por ahorita vamos hablando nada más de eso. Pero algunos preguntan, ¿has experimentado tu Pentecostés? Hermano, y claro, están haciendo una referencia a lo que vemos en el capítulo 2 de Hechos, y están haciendo una referencia al hablar en lenguas.
Porque usted sabe que muchas personas hoy en día enseñan equivocadamente que si no has hablado en lenguas, dice, no eres un hijo de Dios. Eso no dice la Biblia tampoco en ninguna parte. Ese es un invento que hemos sacado yo no sé de dónde, menos de la palabra de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios, así como lo estoy presentando. Bueno, lo que tenemos aquí nosotros en Pentecostés, hermano, y permítame hablar un poquito más para explicar el asunto, ¿qué es Pentecostés? Ya hemos dicho que es una fiesta de los judíos, pero sencillamente la palabra Pentecostés viene de la palabra griega Pentecostos, que significa 50. Eso es lo que significa Pentecostés. Bueno, Pentecostés significa sencillamente 50. Terminaba la Pascua y la Biblia dice que de ahí se contaban 7 semanas, o sea, 7 sábados. Y usted sabe que cada semana, lógicamente, 7 días. Y estamos hablando de 7 por 7, 49. Y la palabra de Dios dice, una vez que se contaban 7 sábados, al día siguiente, o sea, el primer día de la semana, el día número 50, ese día se celebraba la fiesta del Pentecostés. O sea, eso quiere decir, hermanos, que el capítulo 2 de Hechos, donde se está celebrando la fiesta del Pentecostés, ¿qué día de la semana es? Les acabo de decir. Domingo, ¿sí o no? Claro, lógico, domingo, primer día de la semana. Así que Pentecostés ocurrió un primer día de la semana, un día domingo. Ahora, a esta fiesta de Pentecostés en la Biblia se le da algunos otros nombres. Por ejemplo, el nombre más conocido es la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Se contaba desde la Pascua, donde se sacrificaba al cordero, 7 sábados, o sea, 7 semanas, y de ahí viene el término fiesta de las semanas. Ahora, ¿qué se hacía en esta fiesta del Pentecostés? Básicamente, hermanos, se hacía una acción de gracias por lo que se había sembrado y se iba a comenzar a cosechar. Se tomaban las primicias. El hombre, por ejemplo, que había hecho la siembra, lo que hacía era ese día temprano, iba al campo y sacaba de diferentes lugares de la chacra, donde tenía su siembra, sacaba poco de trigo, un poco de cebada, sacaba, y luego de aquí y de allá, y luego hacía un manojo. Entonces ese manojo, él decía, está bueno, va a haber una buena cosecha. Y como va a haber una buena cosecha, se hacía una acción de gracias a Dios. Pero también lo que se hacía, hermanos, era tomar todo eso que se había cosechado, ese manojo, y con eso se preparaba pan. Se hacía una torta, un pan grande, y eso se presentaba a Dios en acción de gracias. Vaya viendo usted esto, trigo suelto, habla de creyentes, todos estamos en Cristo. Pero luego lo unían todo en un solo pan, en un solo molde, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo eso ocurría en el día de Pentecostés, donde había esta fiesta. Hermano, pero todo esto, e insistimos y volvemos a decir una vez más, todo esto no tiene que ver nada con ninguna experiencia cristiana. Es simplemente una fiesta de los judíos. Ahora, lo que nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 2 es algo sumamente único en la historia. ¿Por qué le digo que lo que vemos en Hechos capítulo 2, o bueno, estamos comenzando a ver en Hechos capítulo 2, es único en la historia? Porque, hermanos, estamos ante un cambio de dispensaciones. Y es ahí donde yo no quiero confundir ni marearlo, no es mi intención, pero la Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Efesios, que actualmente nos encontramos en una era que es una dispensación, una era, una época, un tiempo, estamos ahora. Y justamente una dispensación termina y está comenzando otra. Y aquí tenemos nosotros en Hechos, lo que estamos comenzando a ver, que está terminando la dispensación de la ley y va a comenzar lo que nosotros llamamos dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia, como usted quiera decirle. Estamos ante un cambio de dispensaciones donde las cosas comienzan a ser un poco distintas. Nosotros hoy en día estamos en el año 2000 y tantos, y nosotros ya tenemos un entendimiento claro y tenemos toda la revelación del Nuevo Testamento, y la forma en que nosotros vemos y evaluamos lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2 es muy distinta a lo que los apóstoles lo hacían en ese momento cuando ellos estaban. Porque, hermanos, sencillamente ellos, en el capítulo 2 de Hechos, no tenían toda la revelación de la palabra de Dios que hoy en día nosotros tenemos. Todavía el Espíritu Santo aún no había revelado la palabra. Pablo todavía no era ni salvo en el capítulo 2 de Hechos. Así que aún faltaba mucha doctrina por revelar.
Entonces, aquí tenemos algo único, hermanos. Por ejemplo, lo que tenemos es algo único es, los discípulos, los apóstoles, ya eran salvos, ya eran creyentes, pero les faltaba algo muy importante. Y habían pasado ellos más de 3 años con Jesús. Ahora, ¿qué era lo que les faltaba a los discípulos? Piensen, algo muy importante. Les faltaba el Espíritu Santo. Exacto. Les faltaba el Espíritu Santo, que ahora recién en el capítulo 2 van a recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y lo que Pablo más adelante va a llamar las arras del Espíritu, el sello del Espíritu. Ahora eran creyentes, vuelvo a repetir, pero les faltaba algo muy importante, el Espíritu Santo morando en ellos. Hoy en día las cosas ya son distintas. Hoy en día, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, automáticamente en ese momento la persona que recibe a Cristo en su corazón, la Biblia dice que es bautizado con el Espíritu, es sellado con el Espíritu, recibe el Espíritu como las arras, como la garantía de que el día que esa persona parta de este mundo con la muerte, irá a la presencia de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero hermanos, en el capítulo 2 de Hechos, los discípulos recién van a recibir el Espíritu Santo. Por eso estamos diciendo de que algo único comienza a ocurrir aquí que es totalmente diferente en la historia. Por eso no podemos tomar como un patrón para todo lo que nosotros vamos a hacer o enseñar lo que está ocurriendo aquí. Estamos ante un capítulo, e inclusive eso va a ocurrir con algunos capítulos todavía después de Hechos, donde se está pasando de una dispensación con diferentes reglas, la dispensación de la ley, se está pasando a una nueva dispensación con nuevas reglas, la dispensación de la iglesia o de la gracia. Y en ese proceso, hermanos, van a haber cosas que ocurren en el libro de Hechos que no son, vamos a decir, una regla para la iglesia hoy en día. O sea, tenemos que discernir esto. Y aquí tenemos el capítulo 2. Lo que el capítulo 2 en el versículo 1 nos acaba de decir, que hemos leído hace un momento, entre otras cosas, dice que estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban más que seguros, según el capítulo 1, estaban en el aposento alto, estaban reunidos ahí. Y parece, hermano, que ellos estaban en un culto, según lo que dice el versículo número 2, porque el versículo 2, observe usted que dice que ellos estaban sentados, dice. Así como usted ahora, estaban sentados, alguien estaba hablando de pie, de acuerdo a la costumbre, o quizás también el que hablaba, que enseñaba la palabra de acuerdo a la costumbre, estaba sentado también enseñando la palabra de Dios. Era primer día de la semana, recuerde. ¿Y qué hacen los creyentes el primer día de la semana? Se reúnen, se congregan para adorar a Dios, para aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que usualmente hace un creyente, ¿verdad, hermanos? Así hace. Pero hoy en día hay costumbres que se toman donde el creyente a veces no se congrega el día del Señor. No sé qué hacen cualquier cosa, ¿no? Pero yo sí extraño cuando por alguna razón no hay culto el domingo en la mañana. Por ejemplo, cuando vienen las elecciones presidenciales, políticas, y no hay culto el domingo en la mañana, yo me siento totalmente extraño porque digo, ¿qué sucede hoy? Es algo raro, ¿verdad? Pero para muchos creyentes es lo más normal, ¿no? Faltar, se van de descanso y se olvidan del Señor. Y no es así, hermanos. El primer día de la semana, domingo, hermanos, es el día del Señor. Y siempre me dicen, pastor, y todo el día, pues le digo, todo el día es el día del Señor, le digo. No es mediodía, no es hasta las 6 de la tarde, es todo el día, es el día del Señor, por si acaso. Bueno, entonces eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 2, versículo número 1, Pentecostés, están todos juntos. Y luego vamos al punto número 2, donde usted coloca ahí en sus notas, estruendo, estruendo. Porque el versículo número 2 nos va a hablar de esto, de la venida del Espíritu Santo, un estruendo. Dice así el versículo número 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, aquí sencillamente hay un gran estruendo. Y la Biblia, Dios lo describe como de un viento recio, dice, fuerte, intenso, violento,
algo que apareció de un momento a otro. De un momento a otro apareció con fuerza este viento recio y dice, y el sonido, dice, llenó toda la casa. Ahora, parece que esto estaba focalizado en la casa donde estaban el grupo de creyentes reunidos, porque más adelante vamos a ver de que toda la gente de Jerusalén, al oír esto, todos corrieron hacia ese lugar. Todo estaba focalizado en ese momento. Y es interesante lo que dice aquí, lo que habla bastante aquí la palabra del Señor, como de un viento recio que soplaba en ese momento. Hermano, el viento que aquí vemos que se menciona, tenemos que ir entendiendo algunos detalles. Dios está obrando de una manera sobrenatural y única. Así que en la Biblia, por ejemplo, se habla de que el Espíritu Santo es como el viento. Usted puede chequearlo, por ejemplo, en la historia donde Jesucristo está hablando con Nicodemo, en el capítulo número 3 de San Juan. El Señor dice así, solamente leo la cita, San Juan capítulo 3, versículo número 8, si usted quiere anótelo ahí. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En la Biblia se compara al Espíritu Santo con el viento. Es más, por ejemplo, cuando en la Biblia se habla de que un hombre o una mujer es una persona espiritual, o sea, un hombre que está cerca a Dios, una mujer que está cerca a Dios, y esa palabra aparece en Corintios. Pablo habla del creyente espiritual. La palabra espiritual nos va a resultar muy conocida. En griego es la palabra neumáticos. Y neumáticos en nuestro idioma, ¿a qué le decimos? A una llanta que está llena de aire. Entonces vaya usted encontrando la relación. Entonces en la Biblia se le dice así, una persona espiritual, la palabra espiritual es neumáticos, neumáticos exactamente, así se pronuncia, neumáticos. Entonces una persona que está llena del Espíritu, una persona que está bajo el control del Espíritu, es un neumáticos que está lleno del Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos acá. Lo que estamos tratando de probar, claro, no estamos yendo a diversas partes de la Biblia porque no hay tiempo, hermanos, pero estamos tratando de dejar establecido es que en la Biblia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se le llama o se le relaciona, se le compara con el aire. Y cuando un creyente está lleno del Espíritu, es un neumáticos, está lleno del Espíritu de Dios. Ahora, lo que aquí tenemos es sencillamente cuando dice, aquí en el versículo número 2, dice que de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Lo que aquí tenemos, hermanos, es el aliento de Dios. El aliento de Dios. El Espíritu Santo, el aliento de Dios. Déjeme mencionarle así rápidamente, y como digo, por cuestiones de tiempo no vamos a ir a los pasajes, pero solamente voy a hacer referencia. Por ejemplo, 3 pasajes en la Biblia donde se habla del aliento de Dios. Número 1, cuando Dios crea al hombre Adán. El capítulo número 1 de Génesis nos dice que Dios lo crea, y el capítulo 2 de Génesis nos da detalles de la creación de Adán. Y en el capítulo número 2 de Génesis encontramos que cuando Dios está haciendo a Adán, nos dice de que Él toma el polvo, hace el barro, forma el cuerpo de Adán. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo número 7, de que Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Y la Biblia dice que al soplo de Dios, este hombre se convirtió en un ser viviente, un alma viviente. Así que la primera vez que vemos el soplo de Dios es en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios está creando al hombre Adán. Vaya viendo esto, el soplo de Dios da vida. Luego, número 2, si seguimos en el orden como está en las Escrituras, encontramos una visión profética que tiene el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo número 37. ¿Qué visión hay en el capítulo 37? En nuestras Biblias generalmente ese capítulo se titula El Valle de los Huesos Secos. Estos huesos secos es una profecía que representa a la nación de Israel. Y lo que la Biblia está diciendo allí en Génesis capítulo número 37 es que va a llegar el momento cuando Dios va a soplar sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel que está muerto espiritualmente va a volver a la vida. Ahora, si usted lee el capítulo 37 de Ezequiel, usted va a ver, hermano, detalles preciosos.
pues ¿cómo habla? Dice que eran huesos secos, que estaban ahí tirados por aquí, por allá, los huesos ya por el tiempo, y luego Dios sopla, dice, y en ese momento los huesos se comienzan a juntar, dice cada hueso con su hueso, dice, y esa parte ahí me resulta graciosa, ¿no? Cada hueso con su hueso, dice, ¿no? Así es, ¿no? Y luego dice que cada hueso con su hueso se comienza a formar, se paran, y cada esqueleto, poco a poco, dice la Biblia, comienza a aparecerle ahí todo el sistema nervioso, lo describe, los músculos y así. Por eso es un capítulo impactante, sobre cómo describe el hecho de que Dios da vida cuando sopla. El Espíritu de Dios da vida, hermanos. Y luego finalmente la tercera y última vez que quiero hacer referencia al aliento de Dios es cuando Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo número 16 sobre la inspiración de la Biblia. Hermano, Pablo literalmente inventó un término que no existía en el idioma griego, no había el término inspiración. Y Pablo lo inventó. Lógicamente, el inventor de todo esto es el Espíritu Santo, ¿no? Dios a través de Pablo. Pero Pablo también puso su grano de arena como un hombre muy preparado, muy educado. Y Pablo habla de la inspiración. Bueno, la inspiración sencillamente es soplar, es botar el aliento. Que nosotros, cuando usted retiene aire, luego usted lo bota, es inspiración. Y Pablo inventó la palabra, y fíjese, Pablo inventó la palabra en griego, dice teoneustos, que quiere decir el aliento de Dios, la respiración de Dios, Dios respirando, Dios soplando. ¿Y qué es lo que ocurre en esa ocasión cuando Pablo habla de la inspiración de la Biblia? Sencillamente que la palabra de Dios es una palabra viva. La palabra de Dios no es como ningún otro libro que es simplemente letras muertas. La palabra de Dios es una palabra viva. Y como dice en el libro de Hebreos, y más cortante que toda espada de dos filos. Así que aquí lo que tenemos en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo número 2, cuando habla que de repente viene un viento recio, hermanos, ese viento que está soplando es sencillamente Dios soplando sobre ese grupo de creyentes que pensamos que eran los mismos 120 que están en el capítulo 1, para dar vida a la iglesia que está comenzando a nacer. Precioso, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermanos, es una creación de Dios. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es que se le ocurrió a un grupo de seres humanos que se reunieron por ahí en tal momento y ellos decidieron fundar la iglesia. No, la iglesia es algo que Dios ha creado según su palabra. Ahora vamos a lo tercero, por favor, a lo tercero. Y permítame tomar un poquito de agüita acá, ¿sí? A lo tercero. Y aquí entramos al versículo número 3, por favor. Versículo número 3 de Hechos. Y aquí usted va a colocar una palabrita que quizá le va a llamar la atención. Y es sencillamente la palabra ¿cómo? ¿Cómo? No de comer, por si acaso, ¿ya? Porque no me abra el apetito, por favor, estoy tranquilo todavía. Es cómo. Y usted va a encontrar que literalmente, hermano, esa es la palabra más importante en el versículo número 3. Yo estaba hace mucho tiempo atrás estudiando este asunto de hermenéutica, de exégesis y todo en la Biblia, porque son temas que nosotros tenemos que siempre andar estudiando, tenemos que andar repasando, hermanos, para poder estar bien preparados para predicar la palabra de Dios. Usted no vaya a pensar que uno simplemente lee la Biblia y dice, ya, lo que se me ocurre. No, uno tiene siempre que estar estudiando y actualizándose. Y muchos estudiosos opinan de que la palabra cómo, que indica una comparación, hermanos, que busca una similitud, dice, la palabra cómo es la palabra más importante en toda la Biblia. Y puede ser, porque nos ayuda a determinar interpretación, significados en toda la Biblia. Y esa palabrita la vamos a encontrar aquí en el capítulo número 2, versículo número 3 de Hechos, donde dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, y mira, como de fuego. ¿Qué le hace pensar cuando dice, como de fuego? Que no eran fuego, sino que había una similitud con el fuego, ¿verdad? Eso es lo que pensamos automáticamente, ¿sí o no? No eran lenguas de fuego, sino que eran lenguas como de fuego,
cierto parecido, la forma, algo había ahí. Quizás el color, el brillo, pero no eran lenguas de fuego. Y el versículo termina diciendo que se estaban asentando sobre cada uno de ellos. O sea, cada lengua vino sobre ellos. Entonces vamos estableciendo esto de que no son lenguas de fuego lo que vino sobre ellos, sino como de fuego, hermanos míos. Así que vamos aclarando, si usted tenía un mal entendimiento hasta ahora, lo que la palabra de Dios dice. Porque ahí dice claramente en el versículo número 3, dice que eran lenguas como de fuego, como de fuego. En una ocasión yo conversaba con una persona y me insistía, no, eran lenguas de fuego. Acá dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y andábamos, ¿cómo? Y decía, bueno, lo único que te queda es agarrar un borrador y borrar en todo el millón de Biblias que hay en el planeta Tierra la palabra ¿cómo? Le digo. No eran lenguas de fuego, sino como de fuego. Y es ahí donde viene el error que muchos creyentes cometen, hermanos, porque hablan del fuego pentecostal. Y aquí no hay ningún fuego pentecostal. Aquí hay sencillamente venida del Espíritu Santo que se está sentando sobre cada creyente con lenguas como de fuego. Bueno, eso es importante de entender, porque esto también lleva a un grave error en cuanto a la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. El Señor, en el capítulo 1, hemos dicho en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo número 5, el Señor había dado la promesa que ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Bien, y eso es lo que está ocurriendo aquí en el capítulo número 2, el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos creyentes, hermanos, bautistas o no bautistas, por una mala influencia y mala formación y un mal aprendizaje de las Escrituras, enseñan y piensan que el bautismo del Espíritu Santo es también un bautismo de fuego. Y eso no enseña la Biblia. Eso no hay. Yo creo que varias veces yo les he comentado que mi padre, que ya hace 16 años está en la presencia del Señor, él no era bautista, y yo siempre le dije, bueno, vas a llegar al cielo, pero no sé hasta qué parte del cielo, le decía yo, ¿no? Quizás a la entradita te quedarás nada más, le decía yo así. Así siempre conversábamos, ¿no? Bromeando con él, ¿no? Y mi padre siempre me decía, ¡te falta el fuego! ¡Te falta el fuego! Y siempre, ¡te falta el fuego! Me decían. Y usted se da cuenta de dónde era, de qué grupo era él, ¿no? Y yo decía, papá, te vas a ir al fuego del infierno. Tú le decías tanto la del fuego, le decían. Y así bromeábamos con él, nos reíamos y con él nos desayunando en la casa. Pero siempre hay muchos queridos hermanitos que hablan del fuego, el bautismo del fuego. Hermano, la Biblia no promete eso al creyente. Para el creyente no hay un bautismo del fuego, hay un bautismo del Espíritu Santo, nada más. Eso es lo que hay. Si usted va conmigo a la Biblia, en Mateo capítulo número 3, mire lo que dice aquí, y de aquí donde sacan el error lo que sacan. Y tenemos que corregir, enseñarse en base a la Biblia. Capítulo 3 de Mateo, aquí está Cristo, empezando su ministerio, y aquí viene Juan el Bautista, cuando también enseñando y todo lo demás. Dice así, capítulo 3 de Mateo, versículo número 11, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, porque ese era el bautismo que Juan el Bautista estaba llevando a cabo. Todo hombre, toda mujer que se arrepentía, pasaban por las aguas del bautismo que Juan el Bautista hacía. Y vamos precisando, la palabra bautizo significa sumergir. Una persona sumergida, una persona que se le mete totalmente, en este caso, en agua. Bautizo en agua, sumergir. Entonces Juan el Bautista dice, yo la verdad os bautizo, os sumerjo en agua para arrepentimiento. El problema que yo siempre he dicho cuando estudio con mis alumnos, llevamos el curso de griego, que tengo el gusto de enseñarles, y yo siempre le digo, el problema es que en nuestra Biblia, como en la gran mayoría de Biblias, no se ha traducido a nuestro idioma español la palabra bautizo. Porque la palabra bautizo, hermanos, en el idioma griego es la palabra baptizo, y simplemente se ha pasado al español, se ha hecho una transliteración. La palabra bautizo que tenemos acá debería haber sido traducida por sumergir. Entonces, por ejemplo, ahí debería decir, no, yo la verdad os sumerjo
en agua para arrepentimiento. Y todos entendemos lo que es sumergir, ¿verdad? Todos entendemos lo que es sumergir. Porque existen algunos grupos que ustedes saben que no bautizan por sumergir, sino bautizan por aspersión. Entonces, como le digo, traducir esta palabra hubiera solucionado 1001 problemas en cuanto al bautizo. Pero bueno, dice ahí, yo la verdad os bautizo, sumerjo en agua para arrepentimiento. Y Juan el Bautista sigue diciendo, versículo 11, pero el que viene tras mí, se refiere a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted me dice ahí, ahí está, pastor. Ahí está. Ahora me va a decir, ya lo agarramos a pastor. ¿Y usted cree? Ahí está escrito, pero recuerde que siempre hay que entender bien las escrituras, interpretar bien las escrituras. Mire, por ejemplo, yo sencillamente le digo lo siguiente. Usted ve que hay una palabrita o una letra, si quiere decirle, entre santo y fuego. ¿Usted ve la letra? ¿Qué letra es? I. Y usted me va a decir, ¿y? Esa palabrita en el queridísimo y hermoso idioma griego es la conjunción kai, que divide, o junta, o separa. En este caso está dividiendo, y lo que está diciendo aquí es que hay, y escuche bien, hay dos bautismos. Bautizo número 1, bautizo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Dos bautismos, no uno, sino dos. Ahora, bautismo en el Espíritu Santo es lo que estamos hablando en base al capítulo 2 de Hechos, que estamos hablando ya bastante y vamos a seguir hablando. Entonces no vamos a emplear en este momento nada de tiempo para hablar sobre este tema, porque digo, lo vamos a estar hablando en el capítulo 2 de Hechos. Entonces, ¿pero qué quiere decir bautismo en fuego? Ahora, existe una regla bien clara en las Escrituras, cuando uno estudia, que es esta: la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Lo que la Biblia dice en un lugar, lo dice en otro lugar, y uno va entendiendo qué es lo que quiere decir. Ahora, también existe otra regla que nos dice lo siguiente, que para entender lo que la Biblia dice en un versículo, tenemos que leer el contexto. ¿Sabe usted lo que es el contexto, verdad? Lo que el autor, en este caso, está diciendo antes o después. Y eso nos da claridad de entendimiento. Ahora, yo creo que aquí hay presente mucha gente inteligente y sabe que yo no les estoy palabreando, gente que ha ido a la universidad y tienen estudios superiores y tienen diversas carreras y saben lo que eso quiere decir. En una ocasión tenía acá en un culto a un abogado, a un experto en leyes, y me dijo, después del culto me dijo, usted tiene toda la razón, porque cuando nosotros leemos una ley tenemos que leer su contexto, qué es lo que está diciendo cada palabra, el artículo, y eso es lo mismo que vemos acá. Entonces aquí en el versículo 11 se habla de fuego. Y yo le estoy diciendo, acá habla de dos bautismos. Y aún más le voy diciendo, y este fuego que está acá, no habla de un bautismo para creyentes. Habla de un sumergir, porque recuerde que la palabra bautizar es sumergir. Habla de un sumergir a los inconversos en el fuego del infierno. ¿Dónde dice eso, pastor? Versículo 12, siga leyendo. Sigue hablando Juan el Bautista, dice, su aventador está en su mano, con lo que trabaja en el campo, está cosechando, dice. Y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, ojo, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué fuego que nunca se apagará es? Es el fuego del infierno. Entonces, al creyente no se le promete nunca recibir un bautismo en fuego. Aquí lo que se está hablando es un bautismo en fuego, pero para aquel hombre o aquella mujer que muere sin Cristo y es condenado definitivamente, según Apocalipsis capítulo número 20,
donde usted puede chequear luego Apocalipsis capítulo 20, que todo hombre y toda mujer que no está inscrito en el libro de la vida de Dios es lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna, queridos hermanos. Entonces un hombre sin Cristo, sin Jesús, es condenado a recibir, por decirlo así, un bautismo en fuego, sumergido en el fuego del castigo eterno. Pero para el creyente solo existe la promesa de ser, para la persona que viene a Cristo, la promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo, nada más. Así que vamos corrigiendo, ¿verdad? Así que si alguien viene y le dice, ¿ha sido bautizado con el bautismo de fuego? Le digo, no, ni nunca lo seré, porque soy creyente. Si usted muere sin Cristo, usted sí se irá al infierno y recibirá un bautismo de fuego por toda la eternidad. Entonces, queridos hermanos, nos encontramos ante esto y claramente hemos dicho aquí en el versículo número 3, volviendo a nuestro tema, capítulo 2, versículo número 3 de Hechos, que la palabra más importante es cómo, porque está haciendo una comparación. Y el bautismo del Espíritu Santo se está llevando a cabo aquí. Y luego tenemos, ahora sí vamos al cuarto punto y el versículo número 4, volvemos a Hechos capítulo 2, y usted coloque ahí, número 4, coloque usted la palabra hablar. No me he fijado en esta ocasión, tengo que ser honesto, no me he fijado en el texto griego, pero me parece que es la palabra laleo. Ya la palabra laleo habla de un hablar ordenado, de un discurso ordenado, de una conversación ordenada, de una persona que sabe lo que conscientemente está diciendo. O sea, es un laleo, hablar, lo que dice aquí, ¿no? Perdón. Capítulo 2, versículo número 4 de Hechos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo estaba viniendo sobre ellos, el bautismo del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, o sea, un hablar ordenado, como les digo, ¿no? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hace poco hemos estado estudiando los miércoles durante 6 semanas, 6 miércoles. Hemos llevado aquí el curso, el carismatismo a la luz de las Escrituras. Recién la semana pasada lo hemos terminado y le hemos invitado a que todos vengan al curso. Lamentablemente no todos han aprovechado el curso, con separate y todo, y ahí hemos estudiado más detalladamente este tema de las lenguas, y que en este momento no vamos a entrar al tema, pero vamos a hacer referencia en el siguiente domingo este tema, ¿sí? Así que no vamos a hablar tanto de eso ahora, pero solamente le pido que usted observe, comience observando el versículo número 4, que nos dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y lógicamente, cuando una persona en el momento de su salvación es bautizada con el Espíritu Santo, en ese momento la persona es llena del Espíritu Santo, en ese momento también. ¿Usted recuerda cuando que ocurrió algo así en su vida de usted en el momento de la salvación? Yo lo recuerdo. Yo recuerdo claramente cuando fui salvo, siendo aún pequeño, recuerdo que yo sentía algo totalmente distinto, totalmente diferente, ¿no? Claro, en ese momento yo bíblicamente, teológicamente, no entendía nada de lo que entendí, de lo que dice la Biblia, no sabía nada, ¿no? Pero luego comencé a aprender de que era la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que me había bautizado y que me había llenado en ese momento. Hermanos, solo los creyentes pueden experimentar la llenura del Espíritu Santo, nada más. Si usted no es creyente, si usted no es hijo de Dios, si usted no es hija de Dios, usted no puede experimentar la llenura del Espíritu Santo, lo que dice el versículo 4, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Solamente hombres y mujeres que están en el cuerpo de Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer que no es parte del cuerpo de Cristo, nunca, jamás podrá ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo sencillamente se refiere al control que nosotros permitimos, ojo con lo que estoy diciendo, a lo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo tenga de nosotros. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo lo controle. Hermano, Dios jamás se mete a la fuerza, digámoslo así, a la vida de una persona, y Dios jamás le dice, te quiero controlar. No. Usted es el que tiene que, primeramente, si usted es salva, usted tiene que invitarle que Él venga a su vida. Y luego que usted le invita a que venga a su vida, en el desarrollo de su vida cristiana, usted tiene que pedirle, dejarlo, que Él lo controle a usted.
El Señor nunca lo va a controlar a usted a la fuerza, jamás. Algo que va a ocurrir, algo, ¿cómo sabemos? Una de las señales es dominio propio. Dominio propio. Cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu de Dios, va a tener dominio propio. Porque siempre muchos creyentes te sacan el argumento, es que no me puedo controlar. Es que te falta ser controlado por el Espíritu Santo. Es que no sé, mi carne me gana. Es que te falta ser controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo, ojo, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia en la vida del creyente que se puede repetir, digámoslo así, todos los días. Usted se acerca a la palabra, usted se acerca a la oración, usted está en comunión con el Señor y usted todos los días puede, y digámoslo así, debe de ser lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una sola vez en la vida del creyente. Nada más. Ahora, no es que fui bautizado con el Espíritu Santo hace tantos años, luego hace tantos años me volví a bautizar en el Espíritu, y luego otra vez el bautizo, y luego otra vez el bautizo, y luego otra vez, y así. No, eso no enseña la Biblia. Solo una vez en la vida del creyente ocurre el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en el momento de la salvación, nada más. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, como podríamos verlo en el libro de Hechos vez tras vez, hermanos, puede ocurrir, digámoslo así, todos los días en la vida del creyente. El creyente puede y debe de ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Porque la llenura del Espíritu Santo, según Hechos 1:8, nos da poder para ser testigos de Dios, ser testigos de Cristo Jesús, queridos hermanos. Usted tiene ahí una nota en su Biblia, en sus apuntes, donde dice así, debajo del punto número 4 dice, la llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que testifica. Vaya viendo lo que dice la Biblia. Y aquí también eso va corrigiendo un gran malentendido, ¿verdad? Porque muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es andar en las nubes, que no voy a conversar con nadie, que estoy en tal santidad que si me rozo con otra persona va a manchar mi santidad. Eso no enseña la Biblia. Eso lo han sacado yo no sé de dónde, menos de la Biblia. Más bien lo que la Biblia enseña, como estamos viendo aquí en la nota, dice, la llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que testifica. Sigo con la nota, dice, o sea, resulta en un seguidor de Cristo que evangeliza. Y ahí añádale la palabra evangeliza intencionalmente. Evangeliza intencionalmente. ¿Cómo es eso? Sencillamente lo que ocurre es que todo creyente que es lleno del Espíritu Santo va a hablar de Cristo. Eso es testificar. Si usted me dice, pastor, yo soy lleno del Espíritu Santo, qué bueno, qué bien. Entonces yo te digo, ¿a cuántos ya hablaste de Cristo, digamos, hoy? A nadie. Entonces no eres lleno del Espíritu Santo. Crees que eres lleno del Espíritu Santo, pero no eres lleno. Te has llenado de ideas, pero no del Espíritu Santo. Porque el creyente que es lleno del Espíritu Santo evangeliza. Y fíjense que hemos dicho ahí, evangeliza intencionalmente. ¿Qué quiere decir evangelizar intencionalmente? Quiere decir de que usted va a buscar el momento para hablar de Cristo a otra persona. Usted va a buscar los recursos para hablar de Cristo a otras personas. O sea, usted intencionalmente va a hacer algo para tener la oportunidad, la ocasión de hablar de Cristo a otra persona. Por ejemplo, si usted tiene un grupo de amigos en X lugar y usted está reunido con ellos, digamos, almorzando algo, ¿no? Que no son cristianos. Usted lleva la conversación intencionalmente en cierta dirección para despertar preguntas y a usted le dé oportunidad de hablar de Cristo Jesús. Eso se llama evangelizar intencionalmente. Cada vez que los creyentes en el libro de Hechos, y solamente limitándonos a Hechos, eran llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo número 4 de Hechos,
encontramos que Pedro lo han metido a la cárcel, lo han golpeado, lo han chancado, lo han amenazado de muerte. Pobre Pedro, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas muchos creyentes ya hubieran tirado la toalla y hubieran dicho, no me conviene ser cristiano, mejor me regreso a mi casa, ¿no? Y donde hago las cosas más tranquilo. Pero Pedro dice, capítulo 4, versículo número 31, dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, después de que lo habían sacado de la cárcel, tembló. Fíjese, hubo un movimiento sísmico ahí, ¿no?, en esa casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No bautizados, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre acto seguido? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban. O sea, un discurso ordenado, predicación, lo que nosotros llamamos predicación, una predicación ordenada, consciente, deliberada, un tema, algo, ¿no? Estaban predicando la palabra de Dios. Pero observe, y yo siempre observo esta palabra que siempre me llama la atención, la palabra denuedo. Dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra denuedo es sinónimo de la palabra valor, con valentía. O sea que estos hombres, Pedro y todos los discípulos que estaban ahí reunidos, son llenos del Espíritu Santo y comienzan a predicar la palabra de Dios con valor, con fuerza, con ganas. Hermano, y esto se repite vez tras vez en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, usted observa cuando Pablo se convierte, Hechos capítulo número 9. Se convierte este varón, hermano, comienzan a pasarle problemas, y aún a pesar de los problemas que le estaban ocurriendo a Pablo en ese momento, él comienza a predicar la palabra de Dios con denuedo, porque el hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Yo quiero terminar sencillamente, hoy ya terminando sencillamente para decirle, cuando el Espíritu de Dios, según el versículo número 4 de Hechos capítulo 2, versículo número 4, nos llena, va a haber evidencia de transformación en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, hay evidencias de transformación en nuestras vidas. Usted ya no va a ser el mismo hombre, el mismo cristiano, la misma cristiana. Si usted quiere decir un nombre, vamos a decirlo así. Por ejemplo, usted ya no va a ser el Fernando de siempre. Usted ya no va a ser la Juana de siempre. O usted no va a ser ya el Lucho de siempre. Usted va a ser diferente, distinto, porque el Espíritu Santo está tomando el control de su vida. Usted está lleno del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 2 de Hechos tenemos a un personaje que sobresale de entre todos, es Pedro. Hermano, de Pedro podríamos hablar tantas cosas, pero solamente déjenme mencionar así rápidamente dos aspectos en los que Pedro está demostrando aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y capítulo 2 de la transformación que el Espíritu de Santo está obrando en su vida. Dos aspectos, así rápidamente. Aspecto número uno, Pedro pasó de ser un hombre impetuoso, o sea, llevado por sus emociones. Pedro pasó de ser un hombre impetuoso, llevado por sus emociones, a ser un hombre que comenzó a esperar en la obra de Dios, en el obrar de Dios, mejor dicho. ¿Usted recuerda a Pedro en los evangelios? Por ejemplo, recuerda a Pedro cuando fueron a tomarlo a Cristo como prisionero. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y oreja, ¿para qué te quiero, no? Pedro era torero, dijo, aquí corto una oreja. Y arrancó la oreja, ¿no? Oreja abajo. Y luego Cristo tuvo que arreglar el problema que Pedro había creado, ¿no? Puso la oreja en su lugar. Pero hermano, Pedro era muy impetuoso. Siempre era el primero en destacar y todo. Y eso le metió a Pedro en los evangelios en serios problemas. Pero luego en el capítulo 1 el Señor le dice a todos, regresen a Jerusalén y esperen. Pedro tuvo que aprender a regresar y sentarse a esperar lo que Dios había dicho. Esa es una señal, una evidencia de que Dios estaba obrando en la vida de este hombre. A esperar, a sentarse, a oír, a aprender. Y así tenemos que aprender todos, ¿verdad? Segundo aspecto que vemos nosotros que nos muestra que Pedro estaba siendo transformado por Dios.
aquí en el capítulo 2. Y es para mí lo más evidente. Es que Pedro pasó de ser un cobarde, porque Pedro fue un cobarde, y Pedro se convirtió en un, capítulo 2, en un valeroso predicador, un predicador valiente. Usted recuerda cuando en el capítulo tanto de los evangelios, Pedro está ahí y le pregunta la esclava, le dice, no, tú eres Galileo, yo te he visto con él ahí, tú eres de ellos, ¿no? Y Pedro dice, no, que te has equivocado, mujer. Y la Biblia dice que todavía Pedro dio una blasfemia, un quebradicho ese Pedro, pues, ¿no? Soltó ajos y cebollas, ¿no? Era bien peruano en ese sentido este Pedro, ¿no? Ya, y dijo todo lo que dijo y ahí agarró y Pedro sencillamente era un cobarde. Porque luego vino el canto del gallo, recuerda usted, y la Biblia dice que él, recordando lo que Cristo le había dicho que lo iba a negar, y la Biblia dice que Cristo lo miró a Pedro en ese momento cuando el gallo estaba cantando, y Pedro seguramente le entró en actividad toda su conciencia, todo, y Pedro se fue fuera de la ciudad a llorar amargamente por lo que había hecho, demostrando su cobardía. Pero ahora aquí en el capítulo 2 encontramos que Pedro es totalmente distinto. Él se para ante una multitud de miles de personas, porque usted recuerda que el capítulo 2 nos dice que al final se convirtieron 3,000, y eran solamente 3,000 varones de 30 años en arriba, lo que se cuenta, pero ahí había miles de personas, hermanos, y usted recuerda, siempre hemos dicho, si en un lugar hay 100 hombres, ¿cuántas mujeres hay? ¿100 mujeres? No. Hay quizás 3 veces más de mujeres, porque siempre las mujeres van más a todo lugar, ¿sí o no, hermanos? Por eso es que yo le decía, mi esposa me decía, Fernando, nunca pidas una votación contra las mujeres en la asamblea de miembros. Sí, le digo, porque salgo perdiendo, le decía, ¿no? Así es, porque las mujeres, hermanos, son un gran grupo, son una bendición, ¿verdad? Ay, estos hombres hoy. Golpéenle, mujeres, a los hombres ahí, ¿eh? Golpéenle ustedes, ¿eh? Entonces, lo que aquí encontramos en el capítulo 2 es a un Pedro diferente, a un Pedro transformado, porque mírelo cómo los acusa a todos. Mire cómo los acusa en el capítulo 2, en el versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, mire lo que le dice, a quien ustedes crucificaron. Miles de personas ahí presentes que le están escuchando y mirando a Pedro. Hermano, ¿usted no cree que había que tener valor para decirle a miles de personas, ustedes mataron a Jesús? ¿Usted no cree que eso es valor, hermanos? Claro que sí. ¿Y quién hizo esto en Pedro? Dios. El Espíritu Santo que ahora había venido sobre Pedro. Lo transformó, lo cambió. Por eso decimos, todo hombre o toda mujer que es cristiano, cristiana y que tiene el Espíritu morando en su vida y que es lleno del Espíritu y que según comparamos Efesios 5 con Colosenses 3, ser lleno del Espíritu es lo mismo que ser lleno de la palabra de Dios y viceversa. El que es lleno de la palabra de Dios es lleno del Espíritu Santo, hermanos míos, siempre va a demostrar en su vida cambios, algo diferente. Termino diciéndole, en base a lo que hemos visto hasta ahora, termino diciéndole lo siguiente. Todos somos llamados a ser predicadores del Evangelio. Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, sencillamente le dice en su segunda carta a los Corintios, perdón, en su primera carta a los Corintios le dice a ellos, ¿no? Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Y todos tenemos el sagrado deber de anunciar el Evangelio. Bueno, yo he terminado ahí con mi sermón, pero sé que en las notas hay algo que dice 3 verdades bíblicas sobre el bautismo del Espíritu Santo, y se las quiero decir rápidamente, no voy a predicar de esto, para que podamos pasar. Este es algo que hemos tomado de un curso que tenemos aquí en nuestra iglesia. Dice así, verdad número 1, es para todo cristiano, pero se experimenta en el momento de la conversión, en el momento de la conversión. Esto coloca al creyente de una vez y para siempre, fíjese, de una vez y para siempre en el reino, lógicamente hablamos del reino de Dios, en la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación no se pierde, que el bautismo
en el Espíritu Santo es una sola vez. Y nadie jamás le va a quitar a usted el bautismo del Espíritu Santo. No se pierde la salvación en Cristo Jesús. Verdad número 2. Nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Ahí entre paréntesis dice, la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo es algo invisible, no lo vemos. Donde todos los creyentes somos parte. Y en el momento de la salvación, el bautismo en el Espíritu nos hace parte del cuerpo de Cristo. Verdad número 3. Efectúa nuestra unión con Cristo en nuestra muerte a la naturaleza pecaminosa y nos resucita a una vida nueva. Gracias a Dios. Entonces eso es lo que ocurre en el momento de la salvación, ¿verdad? Y he tomado un poco más de tiempo, discúlpenme, perdónenme, pero queremos dejar enseñada bien la palabra del Señor. El Señor les bendiga.